Las 11:03 de la mañana del 2 de junio de 2021. Estoy en el canal de filosofía y como estoy tan cansada se me olvidó decirles que para los videos de filosofía no van a ser colgados seguramente, igual que los de historia. Los videos de filosofía no van a ser colgados cronológicamente. ¿Quién sabe por qué filósofo voy a comenzar? Todavía no lo sé. Tampoco sé si voy a pasar los videos que ya grabé para el canal Conchas e Hijas. No sé si los voy a pasar a este. Lo que sí les iba a decir que es importante es que, bueno, independientemente de por qué filósofo comience o por qué tema de la filosofía comience, evidentemente los videos de filosofía estarán catalogados como filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea. Hasta ahora todo parece igual a lo de historia, pero en lugar de filosofía actual, que se suele decir historia actual, filosofía postmoderna. Para la historia estamos en la actualidad, aunque eso depende del historiador y de la escuela de historia al que pertenezca. Hay historiadores que también usan el término postmodernidad. Nosotros para historia, en el otro canal, en el de historia, vamos a usar antigua, que se remonta mucho más atrás que la filosofía. Antes fue la historia que la filosofía. El hombre empezó a filosofar por el siglo VII a.C., pero el Homo sapiens tiene mucho más tiempo en este planeta, ¿no? Lo que pasa es que los sumerios, los acadios, pues evidentemente no filosofaban, escribían con signos todavía, y apenas queda por allí un papelito, una piedra con unos signos, ¿no? Entonces, lo que es antiguo en filosofía, en realidad estamos hablando del siglo, a más tardar, lo más lejos, el 7 a.C. Y yo diría que ni tanto, el 5 a.C., quinto, sexto, séptimo. Pero en historia, cuando hablamos de antigua, nos remontamos a milenios antes de Cristo. Entonces, la historia antigua es mucho más larga que la filosofía antigua. Hacia atrás es larguísima. Después está la historia medieval, por eso es en el canal de historia, y en este caso también es mucho más larga que la filosofía, porque el medioevo no dio grandes filósofos, ni mucho menos, por razones que explicaremos luego. Entonces, la historia medieval es mucho más larga porque está llena de nombres, de reyes, papas y todo tipo de títulos monárquicos, títulos aristocráticos, y al comienzo de la Edad Media, pues títulos militares, por supuesto. Y bueno, hay una cantidad de guerras en la Edad Media enorme, entonces también nombres de guerreros, etcétera, etcétera, ¿no? Luego en la historia moderna, sobre todo en el mundo occidental, pues estamos en Europa, sobre todo en el mundo occidental, y papas y reyes y príncipes, ¿no? Pero ya tenemos América, ¿no? Ya tenemos los virreinatos americanos, en el caso de desde México hacia abajo, virreinato de Nueva España, que es la actual México. Bueno, México ha quedado mucho más reducida que el virreinato de Nueva Esparta, de Nueva España. Perdió territorio hacia arriba en la guerra con Estados Unidos y perdió territorio con Centroamérica.
El virreinato de Nueva España, que incluso tuvo en su interior un subvirreinato de Galicia, por ejemplo, que ya no existe, que desapareció antes que desapareciera el virreinato de Nueva España. Y hacia abajo, hacia el sur, pues tenemos el virreinato de la Nueva Granada, que somos nosotros. Venezuela estaba allí, Capitanía General de Venezuela. El virreinato del Perú, el virreinato de La Plata. Y bueno, en cuanto a Brasil, fue virreinato y después fue una monarquía. Una monarquía bastante independiente de Portugal, ¿no? De hecho, no fue virreinato, sino reino. Y eso del canal de historia, ¿no? La historia contemporánea, pues, a pesar de todo, la conocemos bastante bien. La historia contemporánea se supone que comienza con la Revolución Francesa, aunque para algunos autores comienza un siglo antes con las revoluciones inglesas, y yo estoy de acuerdo con esos autores, de que la historia contemporánea debe comenzar con las revoluciones burguesas inglesas, porque ¿qué diferencia la historia moderna de la contemporánea? Que en la moderna todavía hay monarquías absolutas y en la contemporánea empiezan a aparecer las monarquías parlamentarias. Y luego en muchísimos países europeos las repúblicas. Aunque también se tocan, por supuesto, otras partes del mundo, bien complicadas como la China. La historia de la China es complicada y bueno. Pero para mí la historia contemporánea empieza en Inglaterra en el siglo XVII y no en el siglo XVIII en Francia, porque comienza con las revoluciones burguesas. Burgués es todo aquel que produce cosas y se hace rico porque produce o porque comercia. Se supone que es un estamento más vulgar que la aristocracia, ¿no? Porque la aristocracia no trabajaba y trabajar se consideraba en esa época una vulgaridad. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y en cuanto a la época actual, pues los historiadores están divididos entre historia actual o historia postmoderna. Ya hablaremos de eso, porque habría que precisar cuándo comenzó la postmodernidad, ¿no? O cuándo comenzó la historia actual. En todo caso, ambas, se llamen como se llamen, comenzaron en 1989 con la caída del telón de acero, con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Con el suicidio de la Unión Soviética o su desmoronamiento tan pacífico, excepto por la guerra en la ex Yugoslavia, ¿no? La Unión Soviética se autodisolvió. Ahí comienza, evidentemente, el mundo actual. Y yo nací en el mundo viejo, yo nací en plena Guerra Fría. Por eso cuando alguna gente joven a la que le doy clase me dice, ¿en qué época fue eso de la Guerra Fría? Pues entonces sí que me empieza a pesar la edad, ¿no? Porque uno da como por hecho, ¿no? Que todos vivimos la Guerra Fría y no. La Guerra Fría terminó en el 89. Que no era tan fría, que no era ni tan fría porque hubo guerras calientes, solo por nombrar algunas, Corea, Vietnam, Afganistán, Nicaragua, o sea, hubo guerras calientes, pero bueno, la Guerra Fría porque se logró que no se usara armamento nuclear. Entonces, bueno, en el canal de historia, después del 89 va a ser el mundo actual. Yo lo voy a llamar mundo actual, no postmodernidad, porque para mí la postmodernidad tiene que tener un tinte intelectual, un tinte que tenga que ver con el pensamiento, y la historia no tiene nada de intelectual ni nada que ver con el pensamiento. La historia es un recuento de hechos.
Si la quieren intelectualizar, si se me permite la palabra, ya es otra cosa, ¿no? Pero la historia es un recuento de hechos. Entonces lo voy a llamar Mundo Actual. Entonces en el canal de filosofía, que es este, vamos a tener filosofía antigua, ya digo, más restringida que la historia antigua, pero para mucha gente mucho más difícil. Depende de cada cual, de los intereses y las aptitudes de cada cual, ¿no? Hay gente que dice, prefiero 3000 veces más de historia antigua que tener que lidiar con Parménides, por ejemplo, por nombrar al filósofo presocrático más difícil de comprender, o que se supone es el más difícil de comprender. Bueno, por mayoría se ha decidido que es el más difícil de comprender, ¿no? Para la mayoría es el más difícil de comprender. De la historia de la filosofía antigua, pues los presocráticos, los retóricos, que también tienen otros nombres, y bueno, Platón y Aristóteles, ¿no? Y Sócrates, por supuesto, antes de Platón, que no dejó nada escrito. Y hay más filósofos en la antigüedad, hay filósofos en el mundo oriental que yo no pienso tocar, porque no conozco la filosofía oriental, la filosofía asiática, y no creo que la vaya a conocer. Luego la filosofía medieval es realmente corta. Prácticamente en esa época no se podía pensar. Y si pensabas, mucho menos escribir. Y la moderna es muy interesante, pero tampoco son tantos nombres. Luego está la contemporánea y habría que decidir dónde empieza la postmoderna. Hay un filósofo, Gadamer, que hasta hace algunos años estaba vivo, en este momento no lo sé, sería cuestión de buscar en Google. Gadamer se supone que fue el último filósofo contemporáneo, pero tendríamos que decidir cuál es el criterio para que un filósofo sea contemporáneo o postmoderno. No queda duda de que estos filósofos, bueno, Umberto Eco por supuesto es un postmoderno, pero no es un gran nombre de la filosofía. Grandes nombres de la filosofía que se consideran postmodernos son Deleuze, Guattari, Althusser y otros, ¿no? Ahora, ¿qué los diferencia de la contemporaneidad? Pues ya lo veremos, ¿no? Hay un libro que ya no se consigue, yo lo tenía en Venezuela, de Máximo Deciato, que se llama Nietzsche, crítico de la postmodernidad. Nietzsche fue un contemporáneo, por supuesto, un filósofo contemporáneo, y en este libro Máximo lo convierte en un crítico de la postmodernidad, o sea, de un mundo que todavía no existía, ¿no? Lamentablemente, bueno, ese libro fue editado por Monte Ávila Editores y yo tuve la primera edición porque, bueno, en esa época conocí a Máximo y apenas me dijo que iba a salir, estuve pendiente en las librerías, ¿no? Pero no sé lo que estaba haciendo Monte Ávila últimamente. Como Máximo no era un hombre políticamente polémico, o sea, Máximo evidentemente no era chavista, pero comprendía la irrupción del chavismo. Era un filósofo, era un hombre inteligente y entendió perfectamente cuáles fueron las causas de que ocurriese lo que ocurrió. Máximo no nació en Venezuela, llegó a Venezuela de preadolescente y claro, cuando vio los ranchos, un europeo de 12, 13 años de edad, de una familia culta, llega por primera vez a Venezuela, le dicen que es un país rico y ve los ranchos, nada menos que subiendo de Maiquetía a la ciudad. Y bueno, Máximo contaba que lo primero que se preguntó era por qué aquí todavía
aquí quiero decir, porque en Venezuela todavía no había ocurrido una revolución socialista, porque a un europeo que va por primera vez a Venezuela o a México o a Brasil, para mencionar los tres países de Latinoamérica que poseen las mayores desigualdades sociales y económicas. Las mayores desigualdades socioeconómicas las posee Venezuela, México y Brasil. Siempre han estado a la cabeza de los otros países latinoamericanos, ¿no? Pero muy a la cabeza y muy distantes, ¿no? Por ejemplo, México es un país de multimillonarios. Siempre hay varios en los primeros 10 hombres más ricos del mundo. Sin embargo, es un país con millones de pobres. Recuerden que México es un país muy denso, poblacionalmente tiene 125 millones de habitantes como mínimo, Creo que tiene más. Venezuela es de los tres el que menos habitantes tiene. Y Brasil es un territorio enorme, pero todos los habitantes están concentrados en la costa, ¿no? En la costa y en Sao Paulo. Pero bueno, la verdad es que tengo ganas de grabar filosofía. Después voy a descolgar estos videos que estoy toda hecho un asco sin depilar ni nada. Ya llegó el calor, ya necesito un ventilador y yo sigo como si fuese invierno, salvo que, como ven, hace calor. Bueno, hasta después del día 10 no puedo ocuparme de la filosofía para esto de los videos. Tengo que ocuparme de la historia porque al mismo tiempo tengo que hacer cosas personales que tienen que ver con historia. Y los videos de historia serán videos de historia contemporánea. La última parte de la historia contemporánea. Desde 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, hasta 1989 con la caída de la Unión Soviética. Esos van a ser los primeros videos de historia, unos 10, 12 videos por ahí. Luego, si hay algún punto en el que querramos hablar más del asunto, va a ser la segunda parte de la historia contemporánea. Ahora estoy confundida. ¿Este video a qué canal pertenece? Cuando colgué el de historia dije, historia antigua, medieval, moderna, contemporánea y actual. Pero no dije nada de la filosofía, pues, se lo repito, sí, esto va para filosofía. Filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea y postmoderna. Bueno, nos vemos en el próximo video, que esperemos que sea dentro de unas 24 horas más o menos, porque yo no he dormido hace muchísimas horas. Más de 24 horas sin dormir. Nos vemos.